Hola, buenas tardes. No recuerdo en qué quedamos la última clase. No sé si ustedes se acuerdan. ¿Cuál fue lo último que vimos la última clase? Ya. Vamos a ver lo que es el litio, ¿ya? El litio, no sé, yo les había contado que eh, es un elemento, ¿cierto? Pero este elemento es metálico, al igual que el calcio. Poca gente sabe eso, que el calcio, por ejemplo, es un metal, que el litio es un metal. Si bien lo encontramos como carbonato o como algún tipo de sal, el litio en sí es un metal, al igual que el calcio. Entonces el litio se simboliza como Li en la tabla periódica. En su forma pura es un metal blando de color blanco-plata, ¿ya? Es un metal blanco de color blanco-plata, que se oxida rápidamente en aire o agua. Este elemento se encuentra en la naturaleza comúnmente asociado a otros metales o rocas. Como les decía, generalmente nosotros lo encontramos en salares, por lo tanto lo encontramos como salmuera, ¿ya? O sea, una mezcla principalmente de agua y sal. Ahí encontramos el litio, y no puro, sino como un carbonato o un nitrato, ¿ya? Nunca está puro. Entonces, lo encontramos, como les decía, en salares como salmuera. Por lo tanto, lo primero que se tiene que hacer es bombear esa salmuera para obtener esa salmuera que contiene el litio, ¿ya? Entonces, comúnmente está asociado a otros metales o rocas debido a que es altamente reactivo. Y es posible encontrarlo principalmente en salares, como les decía. Es el más ligero en peso de todos los metales, el litio. Es el más ligero en peso de todos los metales. Eso incluye el aluminio, ¿cierto? El litio es más liviano que el aluminio. ¿Por qué no hacen las cosas de litio, dirán ustedes, y sí se hacen de aluminio? Porque es demasiado reactivo el litio, ¿ya? Se oxida fácilmente. Entonces, por eso se utiliza el aluminio, no el litio. Como les decía, el origen del litio generalmente lo encontramos en salmuera, en salares, y también a veces lo encontramos en minerales, ¿ya? Abajo se ve una sal yodada que contiene litio, una sal yodada que contiene litio. Ahí están las reservas mundiales del litio, ¿ya? Nos damos cuenta que Bolivia tiene la mayor reserva, después le sigue Chile, después de Bolivia le sigue Chile, y también Argentina tiene harto litio también. Eso coincide con el altiplano, ¿cierto? Esos tres elementos, perdón, esos tres cortes mayores que están ubicados, básicamente están casi en la frontera entre Bolivia, Argentina y Chile, ¿ya? El Salar de Uyuni es el más grande en Bolivia, si no me equivoco. También tenemos en menor cantidad en China, ¿ya? China también tiene harto desierto, gran parte de China es desértico, por lo tanto también tiene salares. Propiedades del litio. Bueno, es muy reactivo al agua, como dijimos, es altamente reactivo. Al mezclarlo con agua, el litio en algunos casos emite luz y en otros reacciona y produce gran cantidad de energía, ¿ya? Al mezclarlo con agua, el litio en algunos casos emite luz y en otros reacciona y produce gran cantidad de energía. Posee propiedades especiales en la conducción de calor, ya que es un metal, debido a su alto calor específico, y en la conducción de la electricidad también. Generalmente los elementos, los metales que son buenos conductores eléctricos, también son buenos conductores de calor, como el cobre, ¿ya? Usos del litio. Ahí vemos hartos usos que tiene. El principal hoy en día son las baterías, ¿cierto? Las baterías contienen litio,
y también lubricantes y grasas, también contienen litio. También se utiliza como en la medicina, ¿ya? Un 5% se utiliza en remedios medicinales, ¿ya? Como el carbonato de litio principalmente, que es el litio, eh, el cerebro lo utiliza, lo reemplaza para un químico que le falta, ¿ya? Por ejemplo, la gente que sufre de depresión endógena necesita tomar carbonato de litio y el litio lo que hace es reemplazar un químico faltante en el cerebro. No recuerdo cuál es el químico faltante, pero el litio lo reemplaza. El problema es que a la larga, ¿cierto? También trae problemas a la tiroides, el consumir mucho carbonato de litio, ¿ya? Entonces es medio complicado. Pero es necesario para las personas que sufren de depresión endógena. Entonces ellos toman carbonato de litio para evitar esto sub y baja de ánimo por falta de elementos naturales que son ¿cómo se llama? Como como la endorfina, la dopamina, la serotonina, son elementos naturales que permiten la comunicación en el cerebro y uno de estos químicos componentes les falta a ciertas personas, por lo tanto tienen que tomar carbonato de litio. Ahí vemos imágenes de algunos usos que tiene el litio, ¿cierto? Especialmente en el área tecnológica, ¿ya? Todo lo que es tecnológico, electrónico, se ocupa harto litio. Profe, Dígame. ¿de qué otras formas negativas afecta el litio al cuerpo? Lo que yo sé, como les digo, es que cuando uno toma durante mucho tiempo carbonato de litio, por este problema de la depresión endógena, antes se llamaba maníaco compulsivo la enfermedad, pero ahora se llama depresión endógena. También le llaman bipolaridad. Finalmente le afecta la tiroides, ¿ya? Entonces, en ese sentido es complejo. Pero por eso tiene que estar la persona constantemente evaluándose para ver cómo le está afectando a la tiroides. Eso es lo que yo sé, por lo menos. El triángulo del litio. Más del 85% de las reservas mundiales se encuentran en los salares. Se le llama triángulo del litio por especialmente el norte entre Argentina, Bolivia y Chile, ¿cierto? Distribución de fuentes de litio por tipo. Lo que es salares continentales están en salmuera, especialmente en Chile, Bolivia, Argentina, China y parte del Tíbet y Estados Unidos. Estados Unidos también tiene salares enormes. Hay salares tan grandes que es donde aterrizan, por ejemplo, donde aterrizaban antes los transbordadores o donde hacen pruebas de velocidad de autos supersónicos. Estados Unidos también tiene salares muy grandes. Ahí están las reservas, ¿cierto? Dice que Chile tiene 7,1 millones de toneladas, Bolivia 5,5 millones de toneladas, Argentina 3 millones de toneladas, China y el Tíbet 5 millones de toneladas. Acuérdense que el Tíbet los chinos lo consideran parte de su territorio. Estados Unidos 1,6 millones de toneladas, ¿ya? Total de salmuera en el mundo que contienen litio 23,3 millones de toneladas. También se encuentra en yacimientos tipo pegmatitas, ¿ya? Ahí también encontramos litio, que son yacimientos tipo mina y que tienen menor cantidad, porque lo principal está, como les decía, en las salmueras. Total de reservas mundial de litio, 34.000 millones de toneladas, ¿ya? Entonces las mayores reservas, por lo que vemos acá, están en Chile. Distribución del mercado de litio en el mundo, ¿ya? SQM es el principal vendedor de litio en el mundo. SQM, Sokimich, ¿ya? Que en algún momento fue del Estado, pero finalmente lo compró un privado, como ocurrió con otras empresas. Pero originalmente era del Estado, así como Codelco.
hoy en día pertenece a un particular que es chileno. También se cotiza en la bolsa. Y esas son otras empresas, Talison, FMC, Chemetal, que también eh, comercializan, ¿cierto?, el litio. El litio no se comercializa solo, se comercializa como carbonato de litio principalmente. Perdón. Producción del litio, entonces. Lo primero es la extracción a través de bombas de las salmueras, como por ejemplo las que encontramos en el salar de Atacama. Entonces, esa salmuera tiene una concentración de aproximadamente 0,2% de litio. Entonces, a través de bombas, yo que extraigo esa salmuera con una ley de 0,2% de litio. La salmuera es distribuida en pozas de evaporación. La idea es que se evapore la mayor cantidad de agua para concentrar el litio. La salmuera se evapora hasta alcanzar una concentración de un 6% de litio. Sales que precipitan en el proceso como subproductos la halita, que es la sal común, ¿cierto? Es el nombre del mineral, ¿eh? Cloruro de sodio. Un mineral se llama halita. También la silvanita, bichofita, son otros sales, entre comillas, pero no es la que la comestible es la halita solamente. La carnalita de litio y carnalita de potasio. Entonces, la carnalita de litio es la que se trata para obtener carbonato de litio y cloruro de litio. Entonces, la carnalita de litio es la que se trabaja, ¿cierto?, para obtener carbonato de litio como producto y cloruro de litio. Ahí tenemos una planta química que se llama La Negra, se realiza el proceso de conversión química. La salmuera concentrada es transportada en camiones a la planta química La Negra en Antofagasta. Entonces, de ahí, en la planta química, finalmente obtenemos de la carnalita, obtenemos carbonato de litio y cloruro de litio a través de un proceso químico. ¿Dónde encontramos el litio en Chile? Bueno, ya dijimos el salar de Atacama, región de Antofagasta, salar de Surire, en la comuna de Putre también, región de Tarapacá, y el salar de Punta Negra, región de Antofagasta. Salar de Punta Negra, región de Antofagasta, salar Surire, en la comuna de Putre, región de Tarapacá, y en el salar de Atacama, región de Antofagasta. Así se ven los salares a donde se trabaja. Ya se ve como que fuera nieve, pero son sales. Se sabe que esos eran mares antiguos, mares someros, que con el tectonismo, ¿cierto?, que produce la placa de Nazca introduciéndose en la placa continental, en el tiempo estos mares quedaron sin agua, ¿cierto?, al ir subiendo, al formar el altiplano. Y las sales obviamente se depositaron en el fondo, generando estos salares. Productores, Soquimicho o SQM y la Sociedad Chilena del Litio también. Sociedad Chilena del Litio, siendo el primero el productor de litio más grande del mundo, para la producción y venta de carbonato de litio e hidróxido de litio. Entonces, Soquimich es el productor de litio más grande del mundo para la producción y venta de carbonato de litio e hidróxido de litio. Aspecto de impacto ambiental. Bueno, obviamente el trabajo minero en estos salares va impactando el medio ambiente, ¿cierto?, a través de el drenaje de las bombas por el cual estoy extrayendo, ¿cierto?, la salmuera que contiene el litio, y a través de el estéril que voy dejando a un lado yo, que no me interesa. Ahí vemos lo que se tiende a formar una vez que yo extraigo, ¿cierto?, la salmuera, y seco, se van formando esas como montones montones de elementos, ciertos materiales que voy dejando encima del salar. También de los salares se obtiene agua,
agua para uso minero, ¿ya? Por si acaso, a través de pozos profundos. Obviamente tengo que filtrarla de los elementos que no me sirvan para mi proceso, como por ejemplo la sal. Profe, Dígame. ¿de dónde viene el agua de los salares? Bueno, parte de ella es de vertientes subterráneas, esto de aguas freáticas llamadas, o aguas subterráneas que se acumulan en la alta cordillera y van drenando y tienden a aflorar en los salares. Una parte es esa, pero la otra parte, como le decía, son aguas residuales de mares antiguos, que mares someros que hubieron antes ahí. Somero significa de poco profundidad, y con el tiempo, es cierto, producto del tectonismo entre la placa de Nazca y la placa continental, estos suelos se fueron elevando, formando el altiplano, y gran parte del agua se secó, pero siempre queda algo. Eso. Ah, ya. Espera un poquito, voy a abrir otro PowerPoint. Vamos de repaso, vamos a ver esto, que es un PowerPoint que presentó Cochilco, la Comisión Chilena del Cobre. Aquí tenemos como un resumen, ¿cierto?, de todo lo que ocurre con los minerales sulfurados, ¿ya? Entonces, lo primero, el chancado, ¿cierto? Después viene, cuando hablan de clasificación, se refiere que pasa por arneros, y la parte gruesa vuelve a chancado, y la parte eh, más pequeña de la granulometría sigue a molienda. Hay varios procesos de chancado, y después pasa a molinos que pueden ser molinos de bolas o molinos SAC. Después pasa por el proceso de concentración, ¿cierto? Que es por flotación principalmente. Los relaves pasan a espesamiento, que es para tratar de aprovechar al máximo el agua que pasa a relave. En el caso del concentrado, se filtra y después pasa a secado. Y ahí recién obtengo el concentrado seco que va a fundición. Ese es como el resumen del proceso de minerales sulfurados, ¿ya? Ahí tenemos un diagrama de flujo que muestra también el procesamiento que se hace. Vemos que el mineral viene de la mina, pasa por chancadores primarios. Esos chancadores primarios, finalmente, a través de unas especies de orugas metálicas, aquí son puntos aparentemente la parte de arriba no está el chancador primario. Entonces, son simplemente receptores de mineral que estos alimentadores de bandas metálicas, alimentadores de bandejas metálicas, alimentan el chancador primario, y el chancador primario lo que hace es, obviamente, disminuir el tamaño de la mena. Lo que no pasa, se utilizan martillos hidráulicos parecidos a los que tenemos en la mina para hacerlos pasar. Eso pasa a chancado secundario o terciario, chancado secundario y terciario. Después pasa por arneros vibradores. Estos arneros son verdaderos coladores gigantes, ¿cierto?, que dejan pasar lo fino, y el grueso vuelve nuevamente al proceso de chancado hasta que pase por el arnero. De ahí pasa a molienda, que pueden ser varios molinos de bola y después uno SAC, o directamente al SAC, todo depende cómo traten el mineral. Y después eso pasa a flotación, a flotación. Aquí se le agrega agua, reactivo de flotación, especialmente el colector, que es el que se le agrega, el principal, y el que permite que las partículas útiles de cobre sulfurado, ¿cierto?, se puedan adherir a las burbujas que voy a generar en las celdas de flotación, ¿ya?
esa espuma, que es las burbujas con mineral adherido, eso le llamamos concentrado húmedo. Entonces eso pasa por un proceso de espesamiento para aprovechar al máximo el agua restante para volverla al proceso y no perderla. Después pasa por filtrado y finalmente secado. Y ahí obtengo el concentrado de cobre. Hay minas que simplemente producen concentrado de cobre, como Pelambre, ¿ya? Y se olvidan del resto. No tienen fundición y ese concentrado es el que se vende. Y se va en barco a China o Japón. Conminución, bueno, es un término genérico que se utiliza para designar procesos de reducción de tamaño. A eso le llamamos chancado y molienda, la subetapa, ¿cierto?, de la conminución. Este proceso se caracteriza por su alto consumo de energía. Imagínense ustedes que tengo que romper, quebrar enlaces muy fuertes, ¿cierto?, que tiene la materia que constituye la roca para poder reducir el tamaño. Entonces, por eso se gasta mucha energía en la conminución. ¿Por qué se realizan los procesos de conminución? Bueno, para liberar las partículas útiles de mineral que están contenidas en la roca, ¿cierto? Para liberar el mineral de interés del material que no tiene el elemento útil. Acelerar la velocidad de reacción en los procesos de concentración también me sirve para acelerar la velocidad de reacción en los procesos de concentración. Porque si yo no chancara, por ejemplo, el mineral e intentara lixiviar el cerro completo, obviamente necesitaría más tiempo, ¿ah?, para que infiltre, ¿cierto?, la solución ácida para liberar las partículas útiles. Entonces, al chancarlo, disminuyo el tiempo en que pase, por ejemplo, esa solución lixiviante a través del mineral. También me sirve para producir partículas de mineral de tamaño y forma definidos. Me sirve para producir partículas de mineral de tamaño y forma definidos a través de la conminución y los barneros para los procesos siguientes. Ahí está una imagen, ¿cierto?, de que yo una vez le intenté hacer de qué significa la conminución. Entonces tenemos un tamaño ahí de más o menos 40 pulgadas a la izquierda, que tiene un 1% de mineral de cobre. Pero solamente lo que se ve de cobre son los puntos rojos que están ahí. Por lo tanto, al quebrarla, yo libero más partículas útiles que están entre medio de esa masa de roca, ¿cierto? Entonces, a través del chancado primario, yo libero partículas útiles que están al interior. Entonces, el chancado primario me entrega material que va entre las 6 pulgadas y las 8 pulgadas. Después eso pasa al chancado secundario, en donde principalmente por fuerza de impacto, ¿cierto?, quiebro más la roca, que entró de 6 pulgadas a 8 pulgadas, que es lo que me entregó la salida del chancado primario, y obtengo mena de tamaño de 1 a 2 pulgadas. Y más partículas útiles se liberan, ¿cierto? Porque yo al quebrar esto acá, seguramente entre esas dos caras hay más partículas útiles que se liberan acá finalmente. Pasa a chancado terciario, por ejemplo. Aquí tenemos el chancado secundario de cono estándar, acá el de cono cabeza corta, y deja finalmente un tamaño más pequeño, estamos hablando de media a 3/4 de pulgada, donde las partículas útiles que estaban en los tamaños de 1 y 2 pulgadas son liberadas, ¿cierto?, al quebrarse. Finalmente esto pasa a molienda, donde la molienda me entrega tamaño de 150 a 300 micrómetros, que es lo que me permite finalmente flotar el material sulfurado, ¿cierto? Por eso tengo que reducir su tamaño, por un lado, para liberar mayores partículas útiles, en este caso sulfuros de cobre, principalmente la calcopirita, ¿cierto?, en la que flotamos, porque estamos hablando en general, los sulfuros de cobre principalmente hoy en día son rocas primarias, por lo tanto lo que fundamental tienen es calcopirita. Si hay algo de roca secundaria, también voy a poder flotar calcosina, cobalina, bornita, pero principalmente lo que flotamos, como les decía, es calcopirita.
¿Tienen alguna pregunta, alguna duda? Chiquillo. Ya, vamos a ver un poco cómo se forman los minerales. ¿Ya? Génesis de los minerales. ¿Qué tenemos ahí? Un gran volumen de minerales que son relativamente pocos son los que constituyen la corteza terrestre. ¿Ya? La corteza terrestre está formada por minerales. Estos minerales a su vez forman rocas. Y tenemos básicamente tres tipos de rocas. Las rocas ígneas, que son de origen magmático, las cuales, las que salen a la superficie se llaman rocas volcánicas, y es lo que nosotros conocemos como lava, pero también tenemos las rocas intrusivas o plutónicas, que también son, su formación es por magma, pero magma que enfría muy lentamente al interior de la Tierra, ¿ya? Entonces, también tenemos las rocas sedimentarias, que son las rocas que se forman a partir de los sedimentos que van quedando de restos orgánicos como inorgánicos, como por ejemplo roca, que se va moliendo con el tiempo por la meteorización, y se va depositando en los fondos, por ejemplo, de ríos o fondos de mar. Pero también tenemos ahí elementos de origen orgánico que se van depositando en el fondo, y después con el tiempo empiezan a aumentar las presiones de material que cae sobre este, y esto va formando finalmente lo que llamamos rocas sedimentarias. Así bien rapidito estamos viendo. Estas rocas sedimentarias, en la medida que van profundizando, se pueden encontrar con los plutones o con el magma, ¿cierto? Que aún no se forma como roca, y le van a dar calor a esta roca sedimentaria, que finalmente pasa a ser una roca metamórfica. Entonces la roca sedimentaria, al encontrarse con un magma, este le cambia su textura y su composición. Es decir, los componentes son los mismos, pero cambia su química de formación. Entonces pasa a ser una roca metamórfica. La roca sedimentaria pasa a ser una roca metamórfica. Y finalmente, entre más profundo esté la roca, mayores van a ser las presiones y el calor a que va a estar sometida la roca. Entonces esta roca metamórfica finalmente vuelve a formar un magma, ¿ya? Entonces, y este vuelve a salir a la superficie, y ahí concluye, ¿cierto?, el ciclo, o comienza de nuevo el ciclo de la roca. Las rocas están principalmente compuestas por estos minerales, que son los que se encuentran en mayor abundancia en la superficie. Lo que más encontramos son los silicatos, o sea, asociación de sílice, Si, con oxígeno. Entonces ahí tenemos algunos minerales que forman las rocas plutónicas, que principalmente son silicatos, como por ejemplo el cuarzo, el feldespato sódico, el feldespato potásico, los piroxenos, los anfíboles, que son los principales silicatos. Ya tenemos anfíboles, piroxenos, tenemos los feldespatos, el feldespato sódico y el feldespato potásico y el cuarzo. Esos son los principales silicatos que nosotros encontramos en la corteza terrestre. Pero aparte de eso, hay un metal que es abundante en la corteza terrestre. El 5% de la corteza terrestre es hierro. El 5% de la corteza terrestre es hierro. Pero como el hierro es altamente reactivo al agua, ¿cierto?, y al aire, finalmente lo encontramos como óxido de hierro, como limonita o como hematita principalmente. Óxido de hierro, limonita y hematita principalmente. El ciclo de las rocas el ciclo de las rocas que describimos, ¿cierto?, describe el origen, transformación y erosión de los tres tipos de rocas. Entonces tenemos las rocas ígneas, las sedimentarias y las metamórficas. Se conocen más de 3.500 minerales actualmente. Solo aproximadamente 2 docenas son los más comunes. O sea, los más comunes en la corteza terrestre, porque nosotros nunca hemos llegado ni siquiera al límite de la corteza terrestre profundizando. Piensen ustedes que la corteza terrestre es el equivalente a la piel de una manzana. Eso es lo que conocemos de la Tierra. La piel de la manzana.
Esa es la relación entre profundidad, tamaño y volumen que tiene la corteza terrestre respecto del resto del planeta. O sea, no conocemos prácticamente nada del planeta, solamente su superficie. La corteza terrestre tiene medidas que van desde los 10 kilómetros en los mares hasta 40, 70 kilómetros al interior de los continentes, ¿ya? Entonces, bajo el mar tenemos aproximadamente 10, 20 kilómetros de corteza terrestre y en el continente tenemos, considerando, por ejemplo, las cordilleras, como parte de la corteza terrestre, aproximadamente 70 kilómetros. Pero eso es equivalente al volumen total en proporción, es el equivalente que tiene la piel de la manzana respecto a la manzana completa. Pero los recursos más importantes los encontramos, ¿cierto?, en muy poca cantidad, pero también en la corteza terrestre, como por ejemplo el oro, el platino, ¿cierto?, la plata. Entonces los minerales más importantes no corresponden a las dos docenas, ¿cierto?, que son los más comunes, ¿ya? Entre los cuales tenemos la hematita y la limonita, que son óxidos de hierro. Entonces, si queremos encontrar, por ejemplo, elementos menos comunes como el uranio, la plata, el platino, el oro, el diamante, lo encontramos en menor cantidad. Estas son rocas intrusivas o plutónicas que son de origen magmático. Una de ellas es la riolita y la otra es el granito. Es como el más común, el granito, ¿cierto? Y se caracteriza, ¿cierto?, por ese color rosáceo que tiene. Ese color rosáceo se lo da el feldespato potásico, porque el feldespato potásico es rosado. También tenemos feldespato sódico, que es blanco. También tenemos cuarzo, y las pintas negras son principalmente piroxenos y anfíboles. Pero todos estos, los que he nombrado, son silicatos, ¿ya? Silicatos, o sea, asociación de sílice con oxígeno principalmente. Elementos químicos mayoritariamente, los elementos químicos mayoritarios, ¿cierto?, en los minerales más abundantes, que son los silicatos principalmente. Entonces, el feldespato sódico se le llama plagioclasa. El feldespato sódico, su nombre como mineral es plagioclasa. El feldespato potásico se le llama ortoclasa. Ortoclasa. Ahí están las fórmulas químicas que las representan, ¿cierto? En el caso de la plagioclasa tenemos calcio, sodio, aluminio, sílice y oxígeno, ¿ya? Oxígeno y sílice es como lo principal, si se dan cuenta. Acá también, como ortoclasa, sílice, oxígeno. ¿Por qué? Porque es la principal asociación de los silicatos, el sílice y el oxígeno. También están los filosilicatos, como la biotita, la moscovita o la clorita, pero también son silicatos. Entonces, el 63% del volumen de la corteza terrestre está formado principalmente por tectosilicatos, donde mayoritariamente está la plagioclasa, la ortoclasa y el cuarzo. Pero también un 5% de ese volumen equivale a filosilicatos, donde tenemos la biotita, la moscovita y la clorita. Las fórmulas químicas son enormes, si se dan cuenta. Pero lo que más tenemos es sílice y oxígeno. Sílice y oxígeno. Siempre sílice y oxígeno. Por eso se llaman silicatos. También tenemos la cadena de silicatos que conforman los piroxenos y los anfíboles. En un 16% respecto del volumen de la corteza terrestre, tenemos piroxenos y anfíboles que están en mayor cantidad que la biotita, la moscovita y la clorita, ¿ya?, que también son silicatos. Dentro de lo que son los piroxenos y los anfíboles, tenemos los ortopiroxenos, la agujita y la hornablenda. Están en inglés esto. Entonces, hornablenda, agujita y ortopiroxenos. Y ahí están las fórmulas. La hornablenda, como ven, es bien compleja la fórmula. Y también tenemos los inosilicatos, que también al total finalmente el 100% de la corteza terrestre, el 3, el 16, el 5 más el 63, más un 5% de hierro, ¿cierto?
conforman el 100% de la corteza terrestre. Entonces el olivino es otro mineral que también es un silicato llamado inosilicato, el olivino. El olivino se llama de esa manera justamente porque se parece el color al del olivo, sí, un verde olivo, ¿ya? El olivino, la característica es que es un verde olivo. Entonces la plagioclasa es un feldespato blanco y la ortoclasa es un feldespato rosado, ¿ya? Y el cuarzo ustedes lo conocen, pues más bien transparente, aunque a veces, de acuerdo a las impurezas que tenga, tiene un color, como la amatista, que es cuarzo básicamente, pero dada la impureza que tiene, se ve de color lila, y por eso tiene como mayor valor. ¿Qué tenemos acá? Son el porcentaje, ¿cierto?, de óxido que encontramos en la corteza terrestre, abundancia de los elementos en la corteza terrestre. Por ejemplo, lo que más tenemos en porcentaje en peso es el sílice, ¿cierto? El sílice, 59,3%. El aluminio, 15,3%. El hierro, 7,5%. Calcio, 6,9%. Magnesio, 4,5%. Y sodio, 2,8%. Los mayores elementos que generalmente están en alrededor de un 1% o mayor a un 1% es el cuarzo, ¿cierto? El óxido de aluminio, óxido de hierro, óxido de magnesio, óxido de calcio, óxido de sodio, óxido de potasio y agua. Esos son los mayores elementos que generalmente están con un porcentaje mayor al 1%. Los menores elementos en la corteza terrestre están entre el 0,1 y el 1%. Tenemos el óxido de titanio, el óxido de manganeso, el óxido de fósforo y el CO2. También lo encontramos en la corteza terrestre. Y los elementos traza, que son los que existen en menor cantidad, están en una cantidad, al medir la media, ¿cierto?, de la corteza terrestre, no estoy hablando de un yacimiento, sino que todos estos son valores medios de la corteza terrestre, están en un porcentaje menor a 0,1%. Esos son los elementos traza, que son los más valiosos, ¿cierto? Ahí encontramos el cobre, encontramos el oro, encontramos también, ¿qué cosa? El uranio, la plata, el platino, los diamantes, los encontramos como elementos traza. Ahí se está viendo cómo se forma o cómo llega el magma a la superficie, ¿cierto? Por ejemplo, aquí tengo un intrusivo, un cuerpo magmático que está como infiltrando, penetrando, ¿cierto?, la corteza terrestre, ¿ya? Aquí tiende a salir por medio de una falla que hay ahí, tiende a salir parte del calor a través de un geyser. Pero también se depositan yacimientos de origen hidrotermal, como les dije, estos yacimientos de origen hidrotermal se tienden a formar por el enfriamiento paulatino y lento de intrusiones de magma en fallas. Esto es una falla, ¿cierto? Parte del magma se introduce, se tiende a introducir dentro de esas fallas, pero finalmente lo que forma los depósitos tipo beta no es el magma en sí, sino los fluidos hidrotermales que son producto del enfriamiento de los magmas. Y estos enfriamientos de magma generan fluidos hidrotermales, ¿ya? Que son los gases que condensados son fluidos que tienden a fluir y a depositarse en estas fracturas naturales o fallas naturales que tienden a formar finalmente vetas. Y ahí es donde encontramos los principales yacimientos de cobre, de oro, tipo vetas. Ahí es como un zoom que se le hizo a la imagen anterior, en donde, por ejemplo, los fluidos hidrotermales tienden a penetrar esas fracturas y tienden a, con el tiempo, ¿cierto?, al enfriarse, esos fluidos tienden a formar una costra de mineralización. Y ahí es donde encontramos, por ejemplo, cobre, oro,
plata, platino, ¿ya? De forma de vetas, pero originalmente fueron fluidos hidrotermales que son producto del enfriamiento lento de esos magmas que están más en profundidad. Los sedimentos, ¿cierto? Tienen formación mecánica por la fragmentación de las rocas. Las arenas, por ejemplo, son sedimentos, pero también tenemos sedimentos de origen orgánico, ¿ya? De procesos químicos, de procesos biológicos, que tienden también a depositarse en el fondo de mares, de lagunas, de ríos, y con el tiempo estos empiezan a profundizar. Y al aumentar las condiciones de presión y temperatura producto de la profundización, tienden a generar esto que llamamos rocas sedimentarias. Al aumentar la presión y temperatura de estos sedimentos, con el tiempo, al ir profundizando en la corteza terrestre, finalmente se transforman en rocas sedimentarias. Ya dejan de ser sedimentos sueltos, sino forman rocas sedimentarias. Un tipo de roca sedimentaria, por ejemplo, son las calizas, rocas carbonatadas constituidas de calcita. ¿Ya? Estas calizas pueden ser de origen químico o de origen orgánico, ¿ya? Producto de el depósito de conchas, por ejemplo, de plancton, que finalmente tiende a formar calizas, o sea, carbonato de calcio. Entonces tenemos carbonato de carbonato de calcio de origen orgánico y de origen químico. Las evaporitas son precipitación durante la evaporación. Las evaporitas se forman por precipitación de los elementos químicos durante la evaporación que se produce. Entonces las evaporitas principalmente conforman la halita, que es el mineral de sal común o cloruro de sodio, que originalmente fue una salmuera, ¿cierto? Y al evaporarse formó la halita, y esa salmuera también puede formar yeso, ¿ya? Yeso. Entonces, producto de la evaporación, tenemos estos minerales que son evaporitas, entre ellos la halita y el yeso. El chert es sílice de grano fino. El chert es sílice de grano fino, también puede ser de origen químico o biológico, ¿ya? Ese chert también es roca sedimentaria. Tipos de metamorfismo de contacto. Perdón. Ahí sí. Entonces, tipos de metamorfismo, tenemos metamorfismo de contacto, que es el que se genera producto de la profundización de las rocas sedimentarias cuando llegan a lugares donde hay intrusivos, o sea, magmas que están cercanos, y producto de ese calor que está el magma cercano, se produce una roca metamórfica a partir de una roca sedimentaria. Y también existe metamorfismo regional, que básicamente es roca sedimentaria que producto de la profundización, al aumentar las condiciones de presión, en la medida que yo voy profundizando en la corteza terrestre, aumenta la presión, ¿cierto? Al igual que cuando yo me introduzco en el mar, en la medida que voy entrando en profundidad, aumenta la presión. De igual forma tenemos presión litostática, que no es producto del agua, sino que del propio peso generado por la columna de roca que está encima mío. Entonces esa presión litostática es la que genera el metamorfismo regional. Ya, chiquillos, yo creo que está por aquí. Vamos a ver ahora a esta hora. Más rato seguimos, a las 5 ya. Profe, Dígame. esto que estamos viendo de los compuestos químicos va a entrar después de la prueba. Hoy bueno, va a estar pasando cosas por... Ah, es que como la vez pasada también pasó y no entraron, o no va a entrar, dijo que no entraba en la prueba, por eso. ¿Qué cosa? ¿Se acuerda que estamos viendo Sí, pero esa tabla aquí? ya no tenemos más pruebas. Entonces todo lo que pase puede entrar en la prueba. No significa que todo va a entrar, porque para que todo entre tendría que hacer como 30 preguntas.
Entonces, ahí yo, de toda la materia que he pasado, voy a sacar las pruebas, las preguntas. Mm, Te dije, esta materia no entra en la prueba porque entraba en la tercera, pues no es que no entre en la prueba. ¿Se entiende? profe, Dígame. que también iba a preguntar si este también lo va a subir. Ya, ¿Sí? ya, Y ya, bacán. Muchas gracias. ya nos vemos. ¿Volvemos a las 5?